No tenía un reproductor de Laserdisc, por lo que me olvidé del disco durante un par de semanas. Pasó algún tiempo en la mesa de café, en el piso debajo del sofá, apoyado al lado del televisor, en cualquier lugar donde pudiera ser ignorado. No tenía intención de hacer nada con él y ciertamente no iba a comprar un reproductor de Laserdisc solo para descubrir que el disco estaba dañado sin posibilidad de reparación. Un amigo estadounidense vino un día y notó el disco. Me preguntó por él y le dije cómo lo había adquirido. Estuvo de acuerdo en que parecía poco probable que funcionara, y tampoco podía leer el kanji escrito a mano en la portada, pero dijo que conocía a un experto técnico japonés con el equipo y el conocimiento para salvarlo potencialmente. Se puso en contacto con él y un par de días después, cuando estuvo disponible, lo visitamos en su apartamento. La mayoría de las salas de estar japonesas tienen las cosas habituales, asientos, televisión, mesa de comedor, etc., pero en este apartamento la sala estaba llena de equipos de sonido y video, computadoras, reproductores de cintas digitales y analógicas, cables estirados y enredados por todas partes, pantallas de monitor y altavoces de baterías. Echó un vistazo al Laserdisc y estuvo de acuerdo en que no habría muchos datos supervivientes, pero los que había podrían salvarse. Tenía un reproductor de alta gama llamado Muse High Vision que, según él, podía leer defectos que un reproductor normal no podía. Pasó por un amplificador de procesamiento hasta la tarjeta de captura de una de sus muchas PSS y el software especializado que contenía. Nos dijo que necesitaría tiempo para limpiarlo y codificarlo y que deberíamos dejarlo porque sería aburrido de ver. Estuvimos de acuerdo y fuimos a un bar cercano a tomar unas cervezas y un par de rondas de yakitori, brochetas a la parrilla de diferentes partes del pollo como pechuga, cuello, piel crujiente, albóndigas, corazón, hígado, cartílago. Es una excelente comida de bar. Nuestro amigo experto técnico sabía dónde estábamos y dijo que vendría a buscarnos cuando terminara. Un par de horas más tarde, cuando estábamos bien borrachos y nuestros estómagos estaban llenos, empezamos a preguntarnos si tardaría mucho más. Justo cuando mi amigo estaba a punto de hacer una llamada, nuestro experto técnico apareció de repente junto a nuestra mesa. Su rostro estaba blanco y demacrado, más blanco y demacrado de lo que cabría esperar de alguien con tanta dedicación a la tecnología digital, y colocó el Laserdisc con su funda y una caja de DVD negra sobre la mesa. Sin decir nada se dio la vuelta para irse. A pesar de eso, conseguimos que se sentara con nosotros y le trajimos una bebida. Bebió rápidamente como si no pudiera esperar para salir de allí y no respondió ninguna pregunta sobre lo que había encontrado en el disco. Dijo que todo estaba allí en un archivo. Había almacenado en el DVD y que deberíamos tomarlo e irnos. En repetidas ocasiones nos advirtió que no lo viéramos. Lo había borrado de su computadora y haríamos bien en destruir ambos discos y olvidarnos de ellos. Le pregunté si podía leer el kanji garabateado en la funda del Laserdisc. No significa nada, dijo, nada que pudiera entender de todos modos. Dijo que era un conjunto de caracteres antiguos y lo comparó conmigo tratando de descifrar el inglés antiguo escrito en la escritura gótica más densa. No quería que le pagaran por su trabajo, solo quería olvidarse de él, pero me las arreglé para forzar 3 billetes de 1000 yenes en su mano. Me dio las gracias repetidamente, inclinando la cabeza con gracia, y preguntó patéticamente si podía irse ahora. Dijimos que sí y él se levantó, básicamente salió corriendo por la puerta sin decir una palabra más. En este punto no podíamos entender su reacción en absoluto. Normalmente era un hombre muy excéntrico y nervioso, o había visto algo terriblemente inquietante que estaba luchando por aceptar. Nosotros, por supuesto, habíamos tomado unas copas, así que lo descartamos como un bicho raro y nos reímos al respecto. Pero en retrospectiva, sé que su comportamiento había sido comprensible, de hecho, creo que se mantuvo firme con solo traernos los discos. Si hubiera estado en su posición, podría haber desaparecido, apagar mi teléfono e ignorar el timbre hasta que nos fuéramos. Es posible que haya llamado a la policía y nos haya denunciado por sospecha de haber cometido crímenes locos y terribles. Puede que haya balbuceado y babeado hasta llegar a un instituto psiquiátrico seguro donde podía golpearme la cabeza contra las paredes blandas hasta morir viejo y solo, excepto por los insectos en mi mente y debajo de mi piel. Pronto salimos del bar, emocionados de volver a mi departamento y ver el disco, y muy a mi pesar eso fue lo que hicimos. Con unas cuantas latas de chuhai para mantener el ánimo de beber, metí el DVD sin etiquetar en la unidad de disco de mi computadora portátil.
Había un archivo en el disco, un .avi con un nombre alfanumérico aleatorio, algo así como 000-54h4.avi. Hice doble clic en él y vi el video en pantalla completa. Me inquieta recordar lo que vimos, esas terribles imágenes que nos tranquilizaron y nos impidieron terminar nuestras bebidas, que nos impidieron dormir durante la mayor parte de los últimos 5 años y terminaron efectivamente con nuestra amistad, que arruinaron nuestra noche y preocuparon nuestras vidas. De todos modos, intentaré recordar todo lo que vi de ese video, una visión de pesadilla repugnante de lo que parecía ser el episodio final perdido de la serie de comedia familiar estadounidense de la década de 1980, Alf, la conclusión del suspenso que nos dejó el episodio final, luego de ser capturado por la fuerza anti-extraterrestres. El video comenzó con una onda sinusoidal chillona y aguda que nos desgarraba los oídos. En la pantalla había un patrón de tarjeta de prueba, bandas verticales de color brillante en la mitad superior, bloques de negro, blanco y gris en la parte inferior. Esto permaneció en la pantalla durante aproximadamente un minuto, ocasionalmente interrumpido por bloques pixelados de distorsión digital, todo el tiempo acompañado por la onda sinusoidal de tono alto. De repente nada. Pantalla negra y silencio. Después de una espera, que parecieron minutos pero que fácilmente podrían haber sido segundos, la pantalla parpadeó como un viejo videocassette, presumiblemente de una transferencia anterior de analógico a digital, y todavía las explosiones ocasionales de distorsión digital del laserdisc corrupto. El logo de NHK comenzó a desvanecerse en el fondo negro, pero de repente falló, la pantalla se dividió en bloques pixelados y un estallido de ruido blanco que desapareció tan rápido como apareció. Lo que quedó en la pantalla parpadeante fue una vista de un pasillo sucio y poco iluminado. El suelo y las paredes parecían embaldosados como una especie de hospital, pero sucios y dañados por todas partes, como si hubiera sido escenario de inundaciones y masacres. La mayoría de las luces estaban apagadas y las que funcionaban parpadeaban de forma intermitente. El único sonido era el zumbido electrónico ocasional de las luces, casi demasiado bajo para percibirlo. A lo largo del pasillo, en la distancia, había puertas dobles de hospital con pequeñas ventanas a la altura de los ojos. Un silencioso y patético quejido o gemido de dolor y derrota emergió lentamente a través del zumbido electrónico, un sollozo lloroso de alguien reducido a la impotencia por la tortura y la humillación. De repente, la distorsión digital arrancó la imagen y la trajo de vuelta con la cámara moviéndose por el pasillo mientras escuchábamos rugidos guturales. Evidentemente, alguien en una de las habitaciones estaba siendo sometido a una prueba atroz que las palabras no podían expresar, solo el grito de cortes y desgarros sin anestesia. Hasta este momento nos habíamos sentido bastante bien con el video, pero algo sobre los gritos y los sollozos nos inquietó. Este no era el sonido de una actuación, sino más bien el sonido de una verdadera agonía, el sonido de alguien o algo siendo mutilado por manos entrenadas en el arte de la crueldad. A medida que la cámara avanzaba por el pasillo y los gritos empeoraban cada vez más, otras voces se escucharon. Varias llamadas y gritos desesperados en una variedad de tonos y extraños idiomas brotaron como si fueran seres encarcelados en las habitaciones que conducían al pasillo. Aulló en respuesta al dolor de su compañero de prisión. Los gritos aumentaron y aumentaron hasta un crescendo y la distorsión parpadeante del video empeoró hasta el punto de que la imagen quedó completamente oscurecida, y justo cuando el ruido era tan fuerte, pensé que lloraría más distorsión digital y el ruido blanco lo atravesó todo. La imagen volvió con algo que nos impactó, nos hizo gritar de horror y sorpresa, y casi un absurdo eructo de risa. El coro de gritos fue silenciado y la imagen en la pantalla fue tan inesperada para nosotros, la colisión de la imagen familiar de la infancia con una crueldad tan indescriptible, una contradicción que rompió nuestras mentes. Llenando la pantalla estaba Alf, la forma de vida alienígena de la serie de televisión del mismo nombre. La toma era de cerca, mostrando su cabeza y hombros desde arriba mientras yacía atado a una mesa de disección de acero inoxidable. La luz blanca se derramó sobre él desde fuera de la toma, lo que hizo que la imagen fuera dura y sobreexpuesta incluso a través del parpadeo del video gastado. Yacía con la cabeza hacia un lado, su pelaje enmarañado con sangre oscura y varios cables y electrodos penetrando la parte superior de su cabeza. Sollozó suavemente. Su dolor era insoportable, un sufrimiento genuino que nos desesperaba por tender la mano y ayudar a una criatura viviente. Su expresión de dolor era tanto humana como animal. Empezó a girar la cabeza, el esfuerzo era claramente todo lo que podía hacer, y después de algunos intentos fallidos y gemidos cansados, miró a la cámara con los ojos cerrados.
Más distorsión digital y ruido blanco, luego Alf abrió los ojos, golpeados e inyectados en sangre, ojos extrañamente humanos como si una persona estuviera atrapada bajo la piel de Alf. Intentó hablar. Por favor. Te extraño. Graznó. Te extraño. Sus palabras fueron traducidas a subtítulos en japonés. Y como título, la palabra Alf en grandes letras blancas y su traducción al japonés en subtítulos, Alf dejó escapar un horrendo grito espeluznante, sin aliento, jadeando y gritando hasta que su voz era ronca y no podía gritar más, pero aún entre sollozos y jadeos desesperados por respirar, gritaba y gritaba y gritaba. Miró a la cámara, con esos ojos suplicantes, moribundos y llenos de lágrimas, mirándonos a nosotros, a mí, mientras gritaba y gritaba. Esto debe haber durado al menos unos minutos y justo cuando pensábamos que no podíamos más, justo cuando los constantes gritos nos estaban carcomiendo el alma, empezó esa terrible música de saxofón. No podíamos creerlo, junto con los gritos continuos, comenzó a sonar el tema principal de saxofón de la tercera y cuarta temporada de Alf. Era la misma música pero de alguna manera más cruda, como si pasara por altavoces sobrecargados y se volviera a grabar en un cilindro de cera, y luego volviera a sonar a un volumen ensordecedor. Y entre cortes intercalados de escenas alegres del pasado, tomás de la familia Tanner, protagonizada por Max Wright, Anne Schiden, y fragmentos aleatorios de distorsión analógica y digital que aumentaban en severidad todo el tiempo, había imágenes de una terrible tortura. Un primer plano de una mano siendo taladrada, una pierna siendo cojeada con un mazo, y todo el tiempo esos espantosos gritos, jadeos y llantos. La calidad de las imágenes seguía deteriorándose, y cuando los recuerdos felices, la tortura, los lamentos miserables, la distorsión, la música de saxofón y el ruido blanco se fusionaron, comencé a sentirme enfermo. Todas esas terribles experiencias se convirtieron en un rugido y, de repente, el video saltó y se atascó en un bucle, una fracción de segundo de Willie Tanner sonriendo con el texto, protagonizada por Max Wright, una toma de cuerpo completo de Alf atado a la mesa con el torso abierto, revelando el interior sangrante y palpitante de su anatomía alienígena. Estas dos horribles imágenes saltando, cortando, girando entre sí a intervalos irregulares, mientras los gritos, el ruido blanco y el saxofón distorsionado se quedaron pegados. Y juro que bajo todo eso pude escuchar la risa maníaca del mismo Alf. Estas dos imágenes estuvieron en bucle durante tanto tiempo que comencé a pensar que era el mismo video el que atascado de alguna manera, pero al revisarlo vi que el control deslizante de tiempo del reproductor de video se movía naturalmente. El bucle continuó hasta que una distorsión más grave eliminó todo el sonido y las imágenes, reemplazándolos con bloques pixelados y un ruido indistinguible. Cuando la imagen volvió, era aún de menor calidad y la escena había cambiado. La cámara, ahora con calidad de videocámara, parecía estar ligeramente inclinada hacia un lado sobre una mesa, mirando al otro lado de la habitación hacia la mesa de autopsias donde Alf yacía atado. La iluminación era tenue y un matiz verde en la imagen sugería visión nocturna. La escena quedó oscurecida por alguien que se paró frente a la cámara, una persona con uniforme de médico, guantes y delantal, todos manchados de sangre y heces. Ajustaron ligeramente la cámara y retrocedieron fuera de plano. Alf, que pudo haber estado inconsciente, pareció volver en sí y comenzó a murmurar, gimotear y suplicar. No, no, por favor, no. Moviendo la cabeza ligeramente de lado a lado. Parecía delirante, angustiado y apenas vivo. El médico volvió a la toma y se quedó de espaldas a la cámara junto a Alf y la mesa de autopsias. Sus facciones estaban cubiertas con un gorro de cirujano gris y una máscara facial. Se paró sobre Alf mirándolo desde arriba y parecía estar hablando. No pudimos escuchar una palabra de lo que dijo, solo su consonante tranquilidad que penetraba a través de los sollozos y las súplicas de Alf, y los ligeros movimientos de la cabeza y los hombros. La escena permaneció sin cambios, excepto por la persistente interferencia aleatoria de la distorsión, durante unos 5 minutos. 5 minutos de una plática tranquila e inaudible. Sin cambios excepto por saltos ocasionales y repentinos a los rostros sonrientes de Kate, Lynn y Brian Tanner, quienes parecían mirar con curioso regocijo. Era como si el cirujano, el torturador, estuviera explicando con total naturalidad exactamente lo que le iba a hacer a Alf. Los sollozos y las súplicas continuaron todo el tiempo, luego un breve destello de distorsión y ruido blanco que de repente llevó a la oscuridad. No sé cuánto duró la oscuridad aquí. Puede que ni siquiera haya estado en el video. Tal vez me desmayé momentáneamente o la conmoción acaba de dejar un agujero en blanco en mi memoria.
Lo que sea que haya sucedido, cuando la imagen volvió, la escena había cambiado una vez más. La cámara estaba en movimiento, sostenida en la mano de alguien que supuse que era el cirujano, sin apuntar a nada más que balanceándose salvajemente con los movimientos del brazo. Esto fue vertiginoso, produciendo efectos borrosos de paredes manchadas de sangre y sangre derramada como el suelo de un matadero. Pronto se estabilizó y giró hacia la mesa de autopsias donde yacía el cadáver mutilado y decapitado de Alf. Se corta de golpe a Kate, Lynn y Brian teniendo una conversación feliz. La cámara recorrió el cuerpo y subió hacia el techo, hacia la fuente de un goteo arrítmico de líquido oscuro. Allí, colgando de cables y alambres, estaba la cabeza cortada y silenciada de Alf, con el cuero cabelludo afeitado y las orejas cortadas para permitir el acceso a los numerosos electrodos penetrantes. Debajo del muñón de su cuello colgaba la columna vertebral arrancada de su cuerpo, y aunque no me di cuenta en ese momento, en retrospectiva, se me ocurrió que algo andaba mal. Bueno, obviamente todo estaba mal. Quiero decir que había algo que no era lo que se esperaría ver en la columna. En lugar de ser la estructura repetitiva de pequeñas vértebras separadas, la columna comenzaba en el cuello como dos huesos paralelos largos y delgados, que corrían la mitad de la longitud, y terminaban en una articulación donde se conectaban a un solo hueso más grueso que recorría el resto del camino. Pensando en retrospectiva, me he convencido con el tiempo de que la columna vertebral de Alf no era una columna vertebral, pero los huesos que vi eran el radio, el cúbito y el húmero de un brazo humano. Mientras la cámara enfocaba esta escena, por un momento las palabras, creado por Paul Fusco, desaparecían en la pantalla, los ojos de Alf se abrieron y miró directamente a la cámara. Sonó la voz del camarógrafo, la voz del cirujano, la voz de Willy Tanner diciendo: Buenos días, Alf. Alf lanzó un alarido de angustia gutural y la secuencia de créditos comenzó. Imágenes humorísticas de Alf bebiendo del inodoro, probándose anteojos, mirando a través de las persianas, usando audífonos, todo eso, pero en lugar de escuchar música de la serie, había solo gritos, jadeos desesperados y llanto.